cosas maravillosas que usted tiene en ella para animarnos, para saber, Señor, el futuro, saber el pasado, saber el presente, saber todo, Señor, con respecto a su palabra. Y le rogamos y le pedimos que sea su bendito Espíritu Santo dándonos entendimiento de la Escritura, porque su promesa es y su palabra dice que tenemos en ella la profecía más clara, exacta, que podamos encontrar en el mundo. Le rogamos, Padre, que sea bien entonces tu Espíritu Santo llevándonos para que conozcamos todas estas cosas maravillosas para la gloria y honra suya. En el precioso nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Vamos a abrir las Biblias, hermanos, en Apocalipsis 4. Pregunta: ¿alguien o algunos sabemos qué vamos a hacer después del último día de estos últimos tiempos? ¿Qué vamos a hacer? Sí, ¿qué vamos a hacer y qué va a ocurrir después del último día de estos últimos tiempos? Porque sabemos que estamos en los últimos tiempos. Vamos a reinar con ellos junto con Jesús. Sí, pero no, después de estos últimos tiempos vienen los 7 años de gran tribulación. Pero para los cristianos empieza verdaderamente algo maravilloso. En estos últimos tiempos, ¿verdad? Vamos a hacer mucha atención. Bien, estamos en los últimos tiempos. Llega el arrebatamiento. Después vienen 7 años de gran tribulación para el mundo. Pero para el cristiano, ¿qué ocurre? Vamos a estar con Jesús. Las bodas del Cordero. Bueno, ocurren muchas cosas, pero yo quisiera que alguno me dijera qué va a ocurrir el primer día después del arrebatamiento, o el primer día del arrebatamiento. ¿Qué va a ocurrir? Pues vamos a ir con Jesús y vamos a tener un cuerpo glorificado. ¿Y qué más vamos a ir a pasar? Ahorita vamos a ver eso. Ahorita vamos a ver eso. Y miren, hermanos, el cristiano tiene que entender esto, porque es lo que lo vas a sostener durante estos últimos años, que son una gran batalla. Tenemos lucha allá en el mundo, tenemos una lucha interior contra nuestra propia carne, y tenemos, inclusive, hermanos, estamos teniendo una lucha dentro de la misma congregación. Una lucha en la que el Señor va a separar al trigo de la cizaña. O sea, imagínense, 3 frentes de lucha. Y entonces, ¿cómo nos iremos a sostener? Si a veces nos sentimos ya aprisionados, apachurrados, que ya no podemos soportar las situaciones, entonces, ¿cómo le haría a Dios para que nos sostuviera? Solamente a través de las promesas. Y esa promesa del arrebatamiento conlleva muchas cosas. Decimos, nada más el arrebatamiento, no, lleva muchas otras cosas. Así que vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 4, del 1 al 8. Vamos a leerlo alternadamente. Apocalipsis 4, 1 al 8. Lo vamos a hacer, yo empiezo, dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo:
sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante de cal, y junto al trono alrededor del trono 4 serpientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban ni menos de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, que es y el que ha de venir. Fíjense bien. Síganme, por favor, a Romanos 8, por favor. Para variar un poquito. Romanos 8, 18. Pablo dice, miren hermanos, en el versículo 17 dice Pablo: y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué hemos de padecer? Miren, para responder a esto, hermanos, acuérdense, estamos en estudio y vamos a ver estrictamente lo que dice la Biblia. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos al capítulo 6, versículo 2 de Romanos. Romanos 6, 2. Desde el 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo que está diciendo Pablo aquí en el capítulo 8, versículos 17 y 18, se refiere a que tenemos que tener un padecimiento en la carne. Porque vamos a luchar contra el pecado que todavía está en nuestra carne. Tenemos que luchar, hermanos. Y cuando el hombre lucha contra el pecado, tiene un padecimiento en su carne, se duele la carne. A la carne le gusta el vino, le gusta la fumadera, le gusta el pecado, y cuando nosotros lo retenemos por medio del poder del Espíritu Santo, entonces la carne se duele. Y ese es el padecimiento al que se refiere Pablo. Tenemos que padecer el dolor a nuestra carne para retener el pecado. ¿Sí lo vas entendiendo? Bien, vamos a sentarnos, hermanos, por favor. Bien, ahora, pero también dice aquí en el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones de mi carne, de mi cuerpo, de mi
pensamiento, ¿verdad? Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí lo vamos a comprender? Dice Pablo, todo lo que yo pelee contra mi carne, todo lo que me duela, todo aquello que pase y que me duela profundamente, no me importa, porque estoy seguro que la gloria venidera, y se está refiriendo al arrebatamiento, es muchísimo más grande y nada comparable con las aflicciones que yo tenga en este mundo. Tú tienes que luchar contra el pecado, ¿no? Tienes que luchar contra tu propia carne. No hay más. Es una lucha que duele más que la que tengas contra el mundo y la que tengas aún, diríamos, dentro de la congregación. Pero la gloria venidera, la que nos espera a los que hemos creído verdaderamente, entonces, ¿qué? Nos va a levantar, nos va a animar a decir, bueno, pues voy a dejar de fumar, voy a dejar de pecar durante 30, 20, 15, 10 años que me faltan de vida, pero yo sé que la gloria venidera es muchísimo más. Y no me importa que me duela mi carne, no me importa que tenga tanta aflicción, porque a veces, hermanos, en verdad, a veces no conocemos la magnitud del pecado, solamente cuando luchamos contra él. No sabemos qué tanto le gusta a nuestra carne el pecado hasta que luchamos por no pecar. Y entonces les preguntaba que si sabíamos qué es lo que qué íbamos a hacer y qué iba a acontecer en el primer día del arrebatamiento. El capítulo 4 nos habla de eso. En el capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis está hablando de lo que está ocurriendo hoy en día en las iglesias. Lo que está pasando hoy en día, porque este libro es para los últimos días. No es para hablar del pasado, sino que está hablando de los últimos días. Miren, vamos a Apocalipsis 1:3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está ¿qué? Hablar de 2000 años hace, pues como que no era tan cerca. Pero hoy que estamos cerca del arrebatamiento, entendemos esto. ¿Y qué habla el capítulo 1, 2 y 3? Mire, habla de cómo está la iglesia. Cuando predique nuevamente 1, 9 al 20, vamos a ver cómo está la iglesia y cómo está Jesús a punto de airarse. No lo va a hacer, porque no se va a irar contra su iglesia, pero sí está exhortando duramente a la iglesia para que la iglesia viva en santidad. Y el mensaje del capítulo 2 al 3, capítulo 3, nos habla de las exhortaciones duras que hace nuestro Señor Jesucristo a la iglesia. Pero principalmente ¿a quiénes? A los pastores. Es a los pastores al que está mandando esta carta, para que la prediquen, pero también para que vivan diferente. Miren, hermanos, ¿por qué me gusta predicar contra los pastores? Lo que dice Apocalipsis del capítulo 2 y 3 nos habla de que las iglesias tienen problemas de todo tipo, ¿verdad? En 5 de ellas tienen problemas por causa de los pastores. Por causa de los pastores, Y solamente en 2 de ellas tienen problemas por causa de la feligresía, por causa de la congregación. Entonces, ¿quién tendrá más culpa de cómo están las iglesias? Pregunta.
Los dos de las congregaciones. Los pastores, porque son en 5 de las iglesias hay problemas por causa de ellos. Y por eso predico tanto contra los pastores. Y cuando predico contra los pastores, yo me traslado así, yo me pongo ahí en la primera fila. No me pongo aquí, no, yo predico contra los pastores porque estoy predicando y yo me siento ahí cuando estoy predicando. Pero dijimos que era una enseñanza para levantar ánimos, ¿verdad? Y como que me estoy desviando. Bien, entonces, Apocalipsis 4, cuando termina, vean el versículo 3:22, lo que dice nuestro Señor Jesucristo a la última de las iglesias. A la última de las iglesias. Le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Después dice Juan, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es decir, después de la recomendación a las iglesias, inmediatamente viene el arrebatamiento. ¿Sí? Ahora, dijimos, estas exhortaciones son para estos tiempos, hermanos. Y si tú quieres entender, comprender cómo debes de vivir como cristiano, entonces lee capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis. Lee. ¿Sí? Bien. Y entonces después vendrá ¿qué? El arrebatamiento. Dice, después de esto miré aquí una puerta abierta ¿en dónde? En el cielo. Una puerta. Versículo 1. Una puerta. Después dice, versículo 2, al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Entonces hay que un trono. Un trono. Después dice, el que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Alguien está sentado en ese trono, ¿verdad? ¿Quién será? Dios. Porque el trono de Dios está en el cielo. Y nadie puede sentarse en el trono de Dios más que Dios. ¿Sí? Bien. Luego en el versículo 4 nos dice que alrededor del trono había 24 tronos. Alrededor del trono, de este trono de Dios, 24 tronos más, ¿verdad? Bien. Y en el versículo 5 dice, del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces salían, ahorita vamos a ver, salen relámpagos y truenos. Y también 7 lámparas y 7 espíritus de Dios. El 6 dice, delante del trono había como un mar de vidrio aquí. El 7, el primer ser viviente era semejante a un león, ¿verdad? Los 4 seres
vivientes. Bien. El 8. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. 4 seres vivientes tenían 6 alas. Ya se acabó la clase. Así. Vamos a ver qué es cada cosa de estas. Miren, hermanos, en el versículo 3 dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Para comprender esto vamos a ir a Génesis. Acompáñenme, por favor, a Génesis. Génesis 9. Versículo 8 al 10. Génesis 9, 8 al 10 dice: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Versículo 12. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. ¿Ese arco qué es? El arco iris. Exacto. Lo que está ahí viendo en Apocalipsis 4, hermano, es el recuerdo de ese pacto, el cumplimiento de ese pacto. El cumplimiento de ese pacto en cuanto a ¿qué? En cuanto a salvación. El Señor había prometido muchas cosas a Abraham y dijo que en Abraham iban a ser bendecidas todas las naciones. Y la bendición, hermano, no es aquí en la tierra, aunque empieza aquí en la tierra, conforme a ¿qué? Conforme al sacrificio de Jesús. ¿Sí? Para nosotros el principio del pacto o el cumplimiento del pacto de Dios con nosotros para bendición empieza con Jesús. Cuando ya llega Jesús a nuestro corazón, a nuestra vida, entonces Dios dice: cuando llegue el arrebatamiento, lo primero que van a hacer es el ver el arco del pacto. El arco del pacto. Dijimos que es ¿qué? El arco El arco iris. Ahora vamos a ir al 4.1. Dice: después de esto, después de los últimos tiempos que viven las iglesias, dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de los últimos tiempos. Vamos a ver. Miren, hermanos, vamos a ver, dijimos que íbamos a ver a quién. A Dios. A Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que ver, vamos a ver a Dios. ¿Y cómo será Dios? ¿Qué pasará en el corazón de nosotros cuando veamos a Dios? Alegría. Una gran alegría, pero también va a haber algo muy importante, hermanos. Vamos a comprender que no merecíamos la salvación. No merecíamos la salvación. Nadie la merece.
Ni el más santo de los hombres merece la salvación. Pero además vamos a llenarnos de un gozo, hermanos, indescriptible. Un gozo que no te imaginas. Yo no sé, los que son papás van a comprender esto, ¿eh? Y las que son mamás. Cuando vieron por primera vez a su primer hijo, ¿qué sintieron? Tremenda, ¿no? Tener a su primer hijo y a su... Bueno, eso multiplícalo por millones de veces. ¿Sí? Así que cuando tengas a tus hijos a tu lado y a tus padres a tu lado, cómetelos a veces. Cómetelos a veces. Pero cuando veamos a Dios, hermanos, tal como Él lo ha prometido en su palabra, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a gozarnos tanto que quizás gimamos. Va a llegar un gozo tan tremendo que no vamos a poder ni siquiera llorar. ¿Sí? Algo que verdaderamente va a impactar a tu vida como nunca más. Bien. Y vamos a oír su voz. Miren, Dios, hermanos, nunca va a hablar como nosotros. Dios, ¿cómo le hablaba a su pueblo? Con mucho respeto. Con truenos y relámpagos. Truenos y relámpagos. Y el Espíritu Santo es el que le va a hacer entender a los que estemos allá lo que Dios está diciéndonos, porque nos va a predicar el Señor, nos va a hablar, nos va a consolar quizás, ¿verdad? Y entonces Él va a empezar a hablar. Miren, dice, y lo primero que oí fue una voz, ¿verdad? Como de trompeta, es decir, ¿qué? Dice, hablando conmigo. O sea, va a hablar con todos, ¿verdad? Pero a la vez individualmente con cada uno de nosotros. Y vamos a entender que Él es la autoridad. Y no va a haber en nosotros ni siquiera, no va a pasar ni por nuestra mente, hermanos, siquiera revelarnos a Él. Nada absolutamente. Vamos a estar muy humildes delante de Él, muy obedientes a la voz de Él, porque esa es la condición de un hombre transformado, un hombre regenerado y santificado. Esa es la condición del ser humano cuando lleguemos allá. Totalmente limpios, con una disposición de obedecer a Dios muy rápida. Bien, y luego dice, versículo 2, y al instante que yo estaba en el Espíritu, he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Un trono, hermanos, vamos a ver de costado. Aquí va a estar sentado el Señor, ¿verdad? Y dice, uno sentado en el trono, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. El jaspe, hermanos, es hoy en día todavía una piedra muy preciada en la joyería, de alto valor. En aquellos momentos y en aquellos tiempos todavía tenía un valor mucho más grande, ¿verdad? Y además dice que era de varios colores. Es de varios colores el jaspe. Si me siguen, por favor, a Efesios, ¿verdad? A Efesios 3. Vamos a ver qué representa esto. Versículo 3:10 de Efesios dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia.
la multiforme. Esos colores del jaspe representados en la Biblia nos está hablando de que Dios va a hablar de todas las cosas maravillosas que nosotros tenemos que saber. Porque allá no sabemos cómo tenemos que actuar, cómo tenemos qué trabajos vamos a realizar. Entonces el Señor va a estar en medio de millones y millones de hombres, ¿verdad? Y mujeres que han creído en Jesús. Y entonces les va a decir, mira, estos son sus obligaciones. Cada uno de ustedes va a empezar a saber cuál va a ser su ministerio aquí en el cielo. Y nada de lo que nos diga va a ser desagradable. Nada. Le va a decir al hermano Estanislao, ¿sabes qué? Tienes que ir a Andrómeda. Señor, nunca va a decir el hermano Estanislao, está muy lejos. No, va a decir, claro que sí voy. Amén. Claro que sí voy. Amén. Bien. Y luego le dice, y dice que el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. La cornalina, hermanos, es un mineral, también de gran aprecio como piedra ahí en la joyería, pero además es rojiza. Cuando se le pone por mucho tiempo con agua, suelta un colorcito rojo, en la representación de nuestro Señor Jesucristo, de la sangre del Señor. ¿Sí? Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Es decir, ¿el recuerdo de qué? Del pacto. El recuerdo del pacto. Y el arco iris dice que era semejante en aspecto a la esmeralda. Bien, alrededor del trono había 24 tronos. Alrededor de este trono había, vamos a hacerlo rápido, 24 tronos. Esos 24 tronos, hermanos, dice que estaban sentados en esos tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Fíjense bien. Otros tronos, ¿no? 12 tronos representan a las 12 tribus de Israel. Y 12 representan a los apóstoles. Y a la vez, los apóstoles representan ¿a qué? A la iglesia. ¿Sí? Bien, fíjense bien. Un trono es para un gobernante, si lo vamos entendiendo. Nosotros vamos a gobernar. Los de la iglesia van a gobernar. ¿A quiénes van a gobernar? Si allá arriba la única autoridad es Dios, ¿a quiénes van a gobernar? A los del milenio. Los del milenio. Vamos a ver en una línea de tiempo. Estamos aquí en el primer día del arrebatamiento. Y hay 24 tronos para gobernantes. Esos van a gobernar a los del milenio. Esos del milenio van después de este momento van a pasar 7 años. Al término de esos 7 años viene un periodo que se llama milenio. En este milenio, hermanos, los que salgan de aquí, de este milenio, estos 7 años son de gran tribulación.
En estos 7 años va a haber salvos. Va a haber salvos. Muchos no. Pero después de que salgan aquí, van a entrar al periodo del milenio y van a poder tener hijos. Van a poder tener hijos. Una vez un hermano nos decía, yo no me quiero ir en el arrebatamiento, pastor. Y le decía, ¿por qué, hermano? Si usted tiene mucha fe. Sí, es que todavía no me caso. Yo quiero tener hijos y quiero casarme, ¿verdad? Entonces, yo me quiero ir hasta el milenio. Y entonces, del milenio, los salvos de a este milenio van a poder tener hijos. Los hijos de estos no son salvos. ¿Por qué no son salvos? Porque no estuvieron dentro del pacto, pero tienen la bendición de estar dentro de la bendición por parte de sus padres. Ellos van a estar en la misma condición que Adán y Eva. Van a tener que demostrar su fidelidad. ¿Sí? En el caso de Adán y Eva, ellos fueron salvos. ¿Por qué? Porque hubo un sacrificio. Después, en el milenio ya no va a haber sacrificio. Estos no van a poder perder su salvación. Pero estos, como no son salvos, tienen que demostrar su fidelidad a Dios. Sí pueden ser condenados. Estos sí pueden ser condenados. ¿Sí? Pero no estos. Sus padres no, pero ellos sí. ¿Sí vamos comprendiendo? Bien. Pero tú no te preocupes, tú eres de los que estás de aquí para acá. Estás en la gracia. ¿Sí? Bien. Eso le da más sentido a la gracia. Bien. Y luego dice, los 24 tronos eran para representación de los 12 tribus de Israel y representación de los apóstoles, que a la vez los apóstoles representan a la iglesia. ¿Sí? Bien. Del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Vamos a Apocalipsis 1:20. Lámparas. ¿Sí dicen lámparas? Sí, ¿verdad? Lámparas es sinónimo de ¿qué? Vean en el 7, en el 20. De luz, Sí, pero además ¿qué? del Espíritu Santo, De las iglesias. De los 7 candeleros que son las iglesias. ¿Ya vamos entendiendo? Bien. Ahora, fíjense bien, ¿eh? Si estudian, si saben leer. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora, fíjense bien, hermanos. Aquí había 7 espíritus de Dios. Esos tienen un significado. Son sabiduría que había en Cristo, que hay en Cristo, pero que a la vez la iglesia las tiene que practicar. Y no solamente practicar, las tiene que predicar. Las iglesias tienen que hablar de esto, de los 7 espíritus de Dios. Tenemos que predicar eso, ¿eh? Así que pastores tienen que estudiar, tenemos que estudiar para predicar de los 7 espíritus de Dios. Pero no solamente eso, sino que como iglesia nosotros tenemos que buscar la manera de practicar lo que se dice de esos 7 espíritus de sabiduría. ¿Sí, mis hermanos? Bien. Ahora bien, dice,
Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. El 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Vamos a ir a Crónicas, hermanos, segunda de Crónicas, por favor. Acompáñenme, por favor. Segunda de Crónicas 4:2. Cuando Salomón manda a construir el templo de Jerusalén, afuera de la entrada, ¿verdad? Saliendo del templo, estaba inmediatamente una vasija grande de 10 metros de diámetro, de 4 metros de diámetro, algo así diríamos así, más o menos, ¿verdad? Así. Y de fondo como 2 metros, ¿sí? Imagínense un tazón grande, grandísimo, de 4 metros, donde fácilmente podía entrar un hombre, y con 2 metros de profundidad. Se llenaba de agua. Esa agua, hermanos, era para purificación. Los sacerdotes, para que pudieran predicar, primero tenían que entrar allí. Estaba hecho de bronce. Y yo me imagino que ahora, para subirse y entrar ahí, obviamente tenía que haber escaleras, ¿sí? Y por adentro también tenía que haber escalones, como una alberca, ¿sí? Entonces, yo me imagino que cuando la persona se subía a los escalones y veía el agua, hermanos, reflejaba el cielo, ¿sí? En el agua, y se veía como un mar, ¿verdad? Que es precisamente lo que vemos allá en Apocalipsis. Un mar que sirve ¿para qué? Para purificación. Dentro del pacto de Dios que hace con el hombre, pero no solamente con el hombre, sino con toda la naturaleza, es una limpieza total. ¿Entienden? La naturaleza va a ser limpia, hermanos. La naturaleza también fue ensuciada por el pecado, ¿sí? Ahorita vamos a ir a eso. Pero primero, vean el versículo 4:2 de aquí de Segunda de Crónicas. También hizo un mar de fundición, del cual tenía 10 codos. 10 codos, cada codo son 40 centímetros aproximadamente. Entonces, 10 codos son 4 metros. 10 codos de un borde al otro, enteramente, imagínense, ¿sí? Es algo como esto, de un borde al otro, 4 metros de un borde al otro. Y enteramente redondo. Su altura era de 5 codos. 5 codos dijimos que son 40 centímetros por 5, son 2 metros, ¿sí? De 5 codos, y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. Ahora, fíjense bien, hermanos. Yo, para poder predicar en el templo de Jerusalén, yo tenía que sumergirme en ese mar de agua y ser purificado. Tú necesitas ser purificado. Por eso nuestro Señor Jesús, que Él dice que Él es el agua viva. Representación también de la santidad de Jesús, dada a ¿quiénes? ¿A quiénes? A los que vamos a estar allí. A los que vamos a estar allí. ¿Sí? Vamos a regresar ahora a Romanos para explicar lo de la naturaleza. Vamos a Romanos 8. Romanos 8. Vean el versículo 19, 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es
es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La naturaleza está gimiendo, hermanos, los árboles, los ríos, los animales mismos, el aire, todo está gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios, es decir, el día del arrebatamiento. Nosotros vamos a ser manifestados como hijos de Dios, es decir, los vamos a dar a conocer como hijos de Dios hasta el día del arrebatamiento, ¿sí? Aunque ya desde ahorita tenemos que irlo mostrando, ¿verdad? Con nuestras actitudes, con nuestro proceder, con nuestro modo de vivir, con nuestro comportamiento dentro y fuera de la congregación, todo eso, hermanos. Y dice que la naturaleza, ¿verdad?, tiene un anhelo ardiente, es decir, muchas ganas de que ya suceda eso. Es decir, que llegue el arrebatamiento. Ahorita vamos a ver por qué. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La naturaleza, hermanos, también fue afectada por el pecado. Cuando estaba Adán y Eva en el huerto del Edén y no había todavía llegado el pecado, ¿los árboles eran eternos? Eran eternos. No había muerte para ellos. ¿Los animales eran eternos también? Sí. Todo era eterno y todo estaba limpio y santo. ¿Sí? Y entonces llega el pecado y entonces empieza ya también la naturaleza a degradarse, a morir los árboles, a tener un tiempo de vida, ¿verdad? Y luego dice el 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Es decir, está diciendo, la libertad de corrupción quiere decir, va a ser eterna nuevamente. ¿Sí? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, la libertad gloriosa de nosotros es ser eternos, ella va a regresar a ser eternos. Ahora, para los que les gustan los animalitos, los que quieren tener animalitos en sus casas, va a haber perros, hermanos, que no sé cómo los va a escoger el Señor, pero van a estar ahí. Ahora, ellos no van a estar aquí en el cielo, no van a estar en el cielo. Ellos van a estar aquí junto con lo del milenio en la tierra. Por eso dice Apocalipsis, ¿verdad?, que vamos a Isaías. Vamos a Isaías 11. Isaías 11. Isaías 11, versículo 6. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán juntos, ¿verdad? Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. ¿Ya lo vieron? Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Todo esto, hermanos, es lo que es predicación en profecía para el mundo. Eso va a suceder. Ya las víboras, las serpientes no van a tener veneno. Los lobos y los leones no van a comer carne. ¿Van a comer qué? ¿Qué dice ahí que van a comer qué? Paja. ¿Será suficiente para ellos? Sí. Pero eso va a ser en el milenio. Bien.
regresar a Apocalipsis. Y el versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ya vimos el mar de vidrio, los 4 seres vivientes. Dice, el primer ser viviente era semejante a un león. ¿A quién representará el león? Al diablo. Vamos a ir otra vez. A veces, ahorita vamos a explicar por qué a veces en la Biblia habla acerca de Jesús como el león de la tribu de Judá. Bueno, lo voy a explicar ahorita. Y por qué luego habla de que el diablo anda como león rugiente. El diablo, hermanos, siempre va a querer imitar a Dios. Siempre va a querer imitar a Jesús. ¿Sí? Entonces, nuestro Señor Jesús se manifiesta como el león de la tribu de Judá. Pero el diablo anda como... Voy a ahorita explicar eso, Ahorita me llegó. Ahorita vamos a explicar. Ahorita, espérenme tantito. Ya me llegó ahorita. Bien. Después de esto, los 4 seres vivientes. Vamos a ir a Génesis nuevamente. Génesis 9.